que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para que Camila pueda dictar su charla y no haya interferencias de conectividad. Al final se les va a solicitar también que por favor puedan contestar una encuesta de satisfacción, que yo les voy a dejar aquí en el chat el link. También en el chat nos pueden ir haciendo preguntas si es que surgen durante la charla de Camila. Y finalmente también se les va a pedir al final si es que pueden encender sus cámaras para que yo les tome una foto para luego publicarla en nuestras redes sociales. Y por último, comentarles que ya mañana el video de esta charla va a estar disponible en nuestras redes sociales, en YouTube. ¿Ya? Así que le damos el pase a Camila para que nos comente sobre su charla. Muchas gracias, Eli, por la introducción y muchas gracias, por supuesto, a todos los presentes en el día de hoy para esta charla. Bueno, como ya saben, hoy día vamos a tratar el tema de la programación fetal aplicado a los animales de producción y cómo esto puede explicar algunas pérdidas productivas. Lo primero que vamos a discutir en términos bien generales es, bueno, ¿qué es la programación fetal? Y explicado en términos muy simples, la programación fetal es un área de la ciencia que se ha dedicado a estudiar cómo diversos factores ambientales, y cuando digo factores ambientales puede ser la desnutrición durante la gestación, en el caso de los humanos puede ser el alcoholismo, por ejemplo. Entonces, esta área estudia cómo todos esos factores que afectan a una hembra gestante terminan induciendo un efecto de programación en el desarrollo del feto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ese efecto de programación quizás no va a ser evidente directamente al nacimiento, pero sí tiene una correlación con algunos efectos que podemos observar durante la vida postnatal de ese animal, ya sea en términos de salud, como en términos de performance productiva, que es lo que nos interesa principalmente en la charla del día de hoy. Ahora, el campo de la programación fetal surge como tal en el área de la ciencia alrededor del año 1989, ¿ya? Es una disciplina bastante reciente si la comparamos con otros aspectos, como por ejemplo, no sé, la nutrición animal, por decir algo, y es un área que surge de estudios de desnutrición materna en humanos, ¿ya? Inicialmente lo que ocurrió es que las primeras observaciones surgieron en algunas poblaciones humanas, acá tenemos una foto referencial, que sufrieron un gran nivel de hambruna durante la Segunda Guerra Mundial a consecuencia de este evento, ¿ya? Estas personas alrededor de Alemania sufrieron estas consecuencias y lo que se estima es que ellos tenían una dieta de máximo 400 kilocalorías diarias cuando tenían acceso a alimentos, lo que en términos como prácticos implicaría que nosotros podríamos comer, por ejemplo, un pocillo pequeño de ensalada y un burrito, para los que les guste la comida mexicana. O sea, básicamente una restricción nutricional muy severa. ¿Qué pasó? Algunas de estas mujeres quedaron gestantes en este periodo y tuvieron a sus hijos, y posteriormente los estudios que se hicieron demostraron que estos hijos, en la medida que crecieron y se hicieron adultos, mostraron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, o de obesidad y otras alteraciones metabólicas, ¿ya? Esta área de la ciencia que partió en humanos y que sigue siendo muy importante en el área de las ciencias biomédicas, la verdad es que rápidamente captó la atención de científicos del área de la producción animal. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en animales como los ovinos o bovinos de carne, estos animales a nivel mundial y también, por supuesto, en Magallanes, se encuentran en muchos casos exclusivamente a pastoreo y principalmente sobre pradera natural. Y como, bueno, si hay productores presentes hoy día en la audiencia, saben perfectamente que a consecuencia de eso, y sobre todo en Magallanes, eso genera una restricción nutricional natural en estas hembras durante la gestación, porque por un lado, durante la gestación los requerimientos nutricionales de una hembra aumentan, y por otro lado, dado el fotoperíodo gestacional en los bovinos y dado la planificación de encaste que se hace en bovinos de carne, se planifican los encastes para que el parto ocurra en forma concomitante con la primavera. De esa manera tenemos mejor nutrición de pradera para sustentar el periodo de lactancia y primer tiempo de nacimiento de los corderos. Pero eso implica que todo el periodo gestacional ocurre en un momento en el que la pradera no está en el mejor momento de calidad o cantidad de forraje, lo que acrecienta aún más estas brechas versus lo que el animal gestante necesita versus lo que realmente obtiene de la pradera. Entonces, con esas observaciones y tomando en cuenta los estudios que se realizaron inicialmente en humanos,
los científicos del área de la producción animal empezaron a pensar, bueno, si existe un efecto de programación fetal a consecuencia de la desnutrición materna en humanos, ¿por qué no puede ser que también tengamos un efecto similar en animales de producción y que de ello deriven algunas mermas productivas que hasta ahora no hemos relacionado con un efecto gestacional, sino que simplemente con algo postnatal? Y bueno, acá hay un ejemplo muy particular de las praderas de Magallanes. Si hay productores presentes nuevamente, saben perfectamente bien que acá tenemos una gran deficiencia nutricional en muchas etapas del ciclo productivo. Estos resultados son resultados de Raúl Lira, que es un investigador del Centro Campenaique, en donde él evaluó en praderas de las distintas zonas agroecológicas de Magallanes, ya evaluó la dieta, no la pradera como tal, sino que de esa pradera evaluó la dieta que los bovinos seleccionaban para comer y hizo análisis de la calidad de esa dieta versus los requerimientos que necesitarían realmente estos animales. Y acá vemos cómo en proteína cruda, ¿ya? Lo que ven ustedes acá en esta línea muestra los requerimientos máximos del animal, la línea roja muestra los requerimientos mínimos del animal, en este caso ovinos, en términos de proteína cruda, y cada uno de estos puntitos rojos o azules muestra los resultados que se obtuvieron de los muestreos de pradera, de dieta consumida, perdón, en otoño o primavera. Y básicamente lo que ustedes ven es que la mayoría de las observaciones se encuentra por debajo de los requerimientos mínimos de proteína cruda, ya sea en otoño o primavera. Y para energía metabolizable encontramos un escenario similar. La mayoría de las observaciones está por debajo de los requerimientos de estos animales, lo cual es una fuente de información muy valiosa porque nos demuestra con datos concretos que realmente las praderas naturales en las que tenemos a nuestros animales no son suficientes para suplir sus requerimientos nutricionales. Y de hecho, en términos prácticos, esto implica que, por ejemplo, una hembra de gestación está aproximadamente con una restricción nutricional del 30% en las praderas naturales de Magallanes versus lo que realmente debería estar recibiendo durante la gestación, ¿ya? Esto nos hace pensar que todo este tema de la programación fetal y de la desnutrición materna puede perfectamente estar ocurriendo acá mismo, solamente que, si bien no es nuevo que las praderas de Magallanes o en muchos sistemas de producción natural no son suficientes para otorgar los nutrientes necesarios para las hembras, lo que sí quizás es nuevo es incorporar esta mirada de qué efectos de programación fetal podemos tener a consecuencia de estos niveles nutricionales. Ahora, en general, lo que se ha estudiado en el campo de la programación fetal en animales de producción relacionado a la desnutrición materna es que uno de los efectos más comúnmente encontrados y más evidentes también es que esto se traduce en una reducción del peso al nacimiento de estos corderos. Ahora, eso tiene dos consecuencias principales. Por un lado, algo que por supuesto también todos conocemos y que es un problema muy manifiesto en Magallanes, que es el aumento de la mortalidad perinatal de estos corderos. Pero por otro lado, aquellos que sobreviven, se ha demostrado mediante estudios en programación fetal que experimentan una limitación a su potencial productivo, ¿ya? Que se puede traducir, por ejemplo, en un menor desarrollo muscular, por lo tanto, potencialmente en menores rendimientos de canal, pero también hay estudios que han demostrado alteraciones en términos de la eficiencia reproductiva, lo que cobra relevancia cuando estamos pensando en nuestros animales de reposición, por ejemplo. Entonces ahora, antes de entrar en mayor detalle de qué efectos específicamente se han encontrado y bajo qué condiciones, veamos cómo ocurre la programación fetal, porque desde el momento en que nosotros vamos entendiendo las causas, podemos ir avanzando hacia buscar soluciones a futuro. Entonces, primero, es necesario considerar que el efecto de la programación fetal tiene una consecuencia transgeneracional. ¿Qué significa esto? Sigamos este esquema acá de esta vaca gestante, ¿ya? Asumamos que ella está siendo afectada por un efecto ambiental, en este caso, digamos, desnutrición materna, ¿ya? Esto tiene el potencial de afectar 3 generaciones. La primera generación es la hembra como tal, que va a estar recibiendo una cantidad de nutrientes insuficientes, va a empezar a movilizar sus propias reservas corporales, va a empezar a perder condición corporal, y eso sabemos que además se va a traducir en que llegue en peor condición al siguiente ciclo reproductivo y vamos incorporando ya ineficiencias al sistema. La segunda generación que se afecta es el feto como tal, que aparece acá en azul, que a consecuencia de esta desnutrición que sufre su madre, va a empezar a tener todos estos efectos de programación que yo les contaba, que nace con menor peso, que quizá tiene menos rendimiento muscular, etc. La tercera generación, y esto es muy interesante, que se puede afectar es porque cuando este feto está en desarrollo, dentro de él también se están desarrollando las células germinales.
Las células germinales son las células que van a dar origen ya sea a óvulos o espermatozoides cuando este feto sea una hembra o un macho adulto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Este animal, cuando nazca, puede expresar las consecuencias de la programación fetal. Cuando sea un adulto, en el caso de que sea un reproductor, los hijos que tenga también pueden estar afectados porque recibieron este efecto de desnutrición materna cuando estaban aquí en un estado de celulita en desarrollo recién, ¿ya? Por lo tanto, el efecto de que hoy día podemos tener una gestación o un periodo reproductivo con animales que sufrieron desnutrición nos puede impactar a esos animales, nos puede impactar a sus crías, y si los dejamos como reproductores, nos puede impactar a las crías de esas crías, y vamos nuevamente sumando pequeñas pérdidas productivas que van o que tienen el potencial de ir disminuyendo la eficiencia de los sistemas. Otra cosa importante de destacar es entender cómo es posible que este efecto ambiental, que la desnutrición materna, tenga la capacidad de modificar el organismo de este feto y generar efectos que incluso se mantienen hasta la siguiente generación. Acá juega una parte importante un área conocida como epigenética, en la que no voy a entrar en un detalle muy profundo porque la verdad es que es un área de biología molecular que se basa en muchas reacciones bastante complejas, pero básicamente lo que quiere decir la epigenética es que tenemos una interacción, un factor ambiental, digamos desnutrición, que va a activar ciertos mecanismos moleculares, y estos mecanismos moleculares van a terminar actuando como un interruptor en el ADN del feto en desarrollo. ¿Qué significa eso? Significa que van a poder encender la expresión de algunos genes y apagar la expresión de otros. Y de esa manera, sin generar un cambio en nuestra secuencia de ADN, sino que controlando qué genes se expresan y qué genes no, es como pasamos desde que este efecto ambiental tiene la capacidad de generar un efecto en el animal controlado desde el punto de vista de la expresión génica, ¿ya? Como dije, no voy a profundizar mayormente en esto, pero de todas maneras, si es que en el momento de las preguntas alguien quiere profundizar, no hay ningún problema, podemos discutir mecanismos más en detalle y demás. Ahora, una vez entendido más o menos cómo funciona esto, discutamos algunos efectos que se han demostrado de la desnutrición materna y la programación fetal en términos de la producción de carne y características de canal, que es algo que directamente estaría impactando el ingreso económico de un predio que está enfocado en estos fines productivos. Lo primero que hay que destacar acá es el concepto del crecimiento compensatorio, ¿ya? Vamos a explicarlo con este gráfico en donde tenemos acá el tamaño o el peso del feto en desarrollo y la cría posteriormente y cómo evoluciona esto en el tiempo. Asumamos que la parte que está acá en gris es el periodo gestacional y tenemos acá en la línea punteada una curva de crecimiento de un feto cuya madre no fue restringida nutricionalmente, o sea que recibió durante toda la gestación el 100% de sus requerimientos, ¿ya? Y vemos cómo esta curva de crecimiento avanza sin ningún problema. Sin embargo, esta otra curva de crecimiento de la línea punteada representaría el crecimiento de un feto de una madre que sí está sufriendo restricción nutricional durante la preñez. ¿Qué pasa? Al momento del nacimiento vamos a ver lo siguiente. Un cordero más pequeñito, como el que ven acá de frente, al momento de nacer, versus un cordero, como el que ven acá en el fondo, que nació de un peso normal. Estos dos animales son resultado de un trabajo que se hizo en mi grupo de investigación en Estados Unidos, tienen la misma edad, han nacido hace pocos días, y sin embargo presentan este nivel de diferencia de peso como consecuencia de la programación fetal. Pero ¿qué pasa? Luego del nacimiento, y una vez que pasamos el periodo de lactancia, el animal se desteta y empieza a comer por sí mismo, lo que se ha demostrado es que estos animales que nacieron con un menor peso a consecuencia de la restricción nutricional experimentan el crecimiento compensatorio, que es, como lo muestra esta curva, una aceleración del crecimiento, de manera que en un tiempo dado, digamos 4 o 5 meses, ambos corderos pesan lo mismo, o incluso en algunos casos el cordero de hembras restringidas puede pesar más. Entonces, este efecto en algunos casos ha llevado a pensar, bueno, entonces da lo mismo. Si en realidad el efecto de la desnutrición materna se va a compensar con este crecimiento compensatorio y tenemos el mismo peso, no hay un efecto que nos sea relevante. Y sin embargo, la relevancia no está en el peso de estos dos corderos, sino que está en su composición corporal. Porque si bien este animal restringido logró pesar lo mismo, múltiples estudios han demostrado que la programación de su organismo fue tal
que él presenta un menor porcentaje muscular y un mayor porcentaje de grasa, lo cual está alterando finalmente el rendimiento de canal. Ahora vamos a ver por qué. Esto tiene su origen en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario, en donde, si nos enfoquémonos en los tejidos de músculo y grasa, que son los dos tejidos principalmente involucrados, ¿no es cierto?, en la composición de una canal y la producción de carne, y que por lo demás son tejidos diametralmente distintos cuando los vemos ya en una canal, y sin embargo, tanto el músculo como la grasa provienen de precursores celulares comunes, ¿ya? A nivel del desarrollo embrionario hay distintas células madre que se llaman células madre, van empezando a diferenciarse y en algún momento tenemos un grupo de células madre que tienen dos decisiones, digámoslo así, a tomar. O siguen una vía que las va a transformar en músculo, o siguen una vía que las va a transformar en grasa. Entonces, ¿qué es lo que se ha mostrado con algunos estudios y que se ha sugerido muchas veces? Es que cuando existe una situación de restricción nutricional, hay una programación que hace que estas celulitas se diferencien principalmente hacia la vía que las transforma en grasa, versus seguir la vía que las transforma en músculo. Y de esa manera es que estaríamos explicando por qué el animal puede ganar peso, pero está programado para que el peso sea más desviado hacia la ganancia de grasa que hacia la ganancia de músculo, ¿ya? Ahora, otra cosa importante de considerar cuando evaluamos el efecto de la programación fetal por desnutrición en el desarrollo muscular, en este caso, es el desarrollo del músculo durante el periodo gestacional y en qué momentos es más o menos susceptible. Acá estoy mostrando una línea de tiempo que muestra la gestación en un ovino, ya que termina aproximadamente a los 150 días. ¿Qué tenemos? Durante el día 35 de gestación y aproximadamente hasta el día 100, un poquito más allá, día 105, está ocurriendo este periodo que se llama la miogénesis. Miogénesis primaria o secundaria, para este caso da lo mismo, pero básicamente la miogénesis se refiere al periodo del desarrollo de este feto, en el cual las células musculares se están formando, ¿ya? O sea, lo que yo les mostré anteriormente en esa diapositiva, que nos mostraba estas células que se diferencian a músculo o a grasa, está ocurriendo en los estadios tempranos de la gestación o hasta más o menos la mitad de la gestación, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando nosotros aplicamos una desnutrición materna en este periodo gestacional, entonces, lo más esperable y lo que se ha demostrado en algunos estudios es que lo que se reduce acá, en términos musculares, es el número de células que componen ese músculo, ¿ya? ¿Por qué es relevante esto? Porque una vez que este corderito, por ejemplo, nace, los músculos nacen con una cantidad fija de células musculares y después del nacimiento no hay un proceso de producir más células musculares. Uno nace con una cantidad de células musculares y eso se queda así, ya a menos que haya alguna patología, pero en condiciones normales, eso queda fijo. Por lo tanto, si en este periodo nosotros tenemos una desnutrición materna lo suficientemente severa como para reducir la formación de células musculares y por lo demás propiciar quizás el desarrollo de células grasas, vamos a tener un músculo que va a tener menos células y que una vez que ese cordero nazca va a limitar el potencial de este animal de aumentar su masa muscular, porque simplemente cada célula puede crecer hasta un cierto volumen, pero tiene un límite. Y si tienes menos células, entonces vas a poder alcanzar menos masa muscular. Lo que explicaría por qué ocurre este fenómeno de que el animal que sufrió desnutrición durante la preñez está teniendo una canal con un menor porcentaje de músculo. Ahora, hacia la gestación tardía, tenemos que, en términos de desarrollo muscular, el proceso que se está desarrollando es la hipertrofia muscular. La hipertrofia es simplemente el proceso en el cual tú tienes una cantidad de células y ahora ellas empiezan a crecer, a aumentar de volumen, ¿ya? La hipertrofia muscular está afectada en casos de hembras que sufren desnutrición en este último tercio de la gestación y, sin embargo, lo importante a destacar acá es que este periodo de hipertrofia sí continúa activamente una vez que el cordero nace. Y por lo tanto, con un adecuado esquema alimenticio después del nacimiento, nosotros sí podríamos compensar este efecto en hipertrofia muscular. Pero lo que no podemos compensar es que tengamos menos células que van a alcanzar su límite de crecimiento y hasta ahí nos va a llegar el límite que tiene ese animal de producir músculo. Otra cosa importante a considerar es que más o menos en el mismo periodo que se está desarrollando la miogénesis,
se está también desarrollando el crecimiento, desarrollo y vascularización de la placenta, ¿ya? Que termina aproximadamente entre el día gestacional 90 y 100 en los ovinos. Ahora, en bovinos, proporcionalmente es en los mismos periodos gestacionales, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos nuevamente un animal en restricción nutricional en este periodo, además estamos potencialmente dañando el desarrollo placentario, que tiene una correlación con el peso del feto al nacimiento. Por lo tanto, hay bastantes efectos que están ocurriendo en el primer tercio o a mediados de la gestación, que es un periodo que normalmente los animales que tenemos en pastoreo está desatendido en el sentido de que no hay recomendaciones actualmente que sugieran suplementar en estas etapas de la gestación, porque por supuesto sabemos que en el último tercio de la gestación es donde está el mayor periodo de crecimiento del feto y por lo tanto ahí es donde una suplementación nutricional hasta ahora ha dado resultados muy positivos. Sin embargo, esta visión desde el mundo de la programación fetal nos dice que a pesar de que esa suplementación en el último tercio de gestación no es cuestionable porque genera efectos concretos y positivos, quizás dejar el resto de la gestación desatendido en términos de recomendar suplementar nos está imponiendo un cierto límite productivo que en el caso del músculo no podemos solucionar después del nacimiento y que en el caso de la placenta puede estar generándonos una barrera para la transmisión de nutrientes a ese feto, porque si tenemos una placenta que se ha desarrollado a menor nivel, es probable que esa placenta sea menos eficiente en transmitir nutrientes a ese feto, ¿ya? Ahora, todo lo que yo les he contado anteriormente se los quiero reflejar en este estudio que hizo un estudio muy concreto de efectos productivos de la restricción nutricional materna en términos de características de canal. ¿Qué hicieron en este estudio? Fue realizado en ovinos, ¿ya? Y durante el día 28 a 78 de la gestación, ellos aplicaron una restricción nutricional, que en este caso fue cortar los requerimientos totales del animal a la mitad, ¿ya? Es una restricción nutricional severa y que, sin embargo, no es tan lejana a lo que podría ocurrir en algún caso en algunas praderas naturales. Desde el día 78 hasta el término de la gestación, estos animales fueron realimentados, o sea, ellos empezaron a recibir el 100% de sus requerimientos, se dejó que estos corderos nacieran y a los 4 meses se hizo una primera evaluación. Bueno, se hicieron evaluaciones al nacimiento también, pero para lo que nos interesa, que es aspecto ya de producción de carne, la primera evaluación fue a los 4 meses. ¿Y qué vimos? Este cordero, que había nacido con un peso de nacimiento menor, a los 4 meses presentó un mayor peso que el de los corderos que nacieron de hembras que recibieron el 100% de sus requerimientos nutricionales durante toda la gestación. O sea, primero estamos viendo demostrado este efecto del crecimiento compensatorio que yo les indicaba en esa diapositiva anterior. Y sin embargo, también este cordero presentó un mayor espesor de grasa dorsal, lo que también nos está hablando de que hay una alteración en la composición de este animal. Ahora, este estudio se continuó hasta la faena, que en este caso fue a los 9 meses, y allí nuevamente encontraron mayor peso vivo en los animales que venían de hembras con restricción nutricional, y sin embargo, cuando esos animales se faenaron y se evaluó la carcasa o la canal, obtuvimos un mayor porcentaje de grasa subcutánea, pélvica y perirrenal, y un menor porcentaje de músculo, por lo tanto tuvimos un menor rendimiento en algunos cortes de esa canal. Lo que demuestra nuevamente, ¿no es cierto?, que estamos incorporando mermas productivas en estos animales que no pudieron resolverse ni con este periodo de realimentación de las madres, ni con un periodo de óptima alimentación luego del nacimiento. Ahora acá vamos un paso más allá y este estudio lo que hicimos acá fue enfocarnos no en observar los efectos macro y aplicados directamente en rendimiento productivo, sino que estudiamos el tejido muscular de corderos que nacieron de hembras restringidas nutricionalmente, que sería esta imagen de acá, versus el tejido muscular de corderos nacidos de hembras que recibieron el 100% de sus requerimientos nutricionales. ¿Y qué hicimos acá? En un enfoque de histología, tomamos muestras de estos músculos, hicimos un protocolo de laboratorio y estas son imágenes microscópicas que nos muestran en rojo acá todos estos circulitos que ustedes ven, son células musculares, ¿ya? Lo mismo acá. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que en estas células musculares de este cordero que nació de una madre con restricción nutricional, ustedes pueden ver cómo el diámetro de esta célula es bastante más pequeño que el diámetro de esta célula muscular, que es de un cordero que nació de una hembra control, o sea, de una hembra no restringida.
¿Qué nos demuestra esto? Bueno, tenemos efectivamente menos hipertrofia muscular en estos corderos. Y sin embargo, yo les explicaba que esto no sería un gran motivo de preocupación porque la hipertrofia muscular, hasta lo que sabemos hasta ahora, puede corregirse postnatalmente. Sin embargo, una segunda fase de este estudio, volvimos a hacer un enfoque similar, tomamos una muestra del músculo de estos corderos, hicimos un proceso de inmunofluorescencia en el microscopio, y acá nuevamente lo que ven es en rojo los bordes de las células musculares, y todos estos puntitos azules que ustedes ven acá son los núcleos de las células musculares, ¿ya? Y la imagen B simplemente muestra los resultados de un análisis de conteo automático que desarrollamos en el microscopio y que automáticamente reconocía todos los músculos teñidos en azul y todas las células musculares, y entonces nos daba un resultado de la cantidad de núcleos por célula muscular. ¿Qué es importante acá? Primero, que una célula muscular es un tipo de célula que tiene varios núcleos adentro. Eso no es común, ¿ya? El común de las células animales tiene un solo núcleo. La célula muscular tiene varios núcleos y lo importante es que cada núcleo tiene una capacidad de sustentar un cierto nivel de crecimiento de esta célula muscular, un cierto nivel de incremento de volumen. Por lo tanto, cada núcleo sustenta un cierto nivel de la hipertrofia de esta célula. Sin embargo, nuestros resultados indicaron que los corderos de hembras que fueron restringidas durante la gestación presentaron incluso menos cantidad de núcleos por cada célula muscular, lo que indica que estarían también teniendo una limitación para sustentar un nivel óptimo de hipertrofia, ¿ya? Y esto estaría nuevamente agregando, bueno, ya no es quizás solamente el efecto de que estamos disminuyendo el número de células musculares, sino que también esto es una primera evidencia que está estudiándose muy recientemente, de que también la hipertrofia muscular estaría limitada en su potencial por esta menor existencia de los núcleos. Entonces, ¿qué pasa? El campo de la programación fetal tiene esta gracia que se mueve desde un efecto macro productivo muy concreto hasta ir a buscar las bases moleculares, o en este caso las bases de la estructura de un tejido, que nos permiten entender por qué está pasando este efecto, para a futuro poder desarrollar algunas intervenciones que nos permitan corregir estas alteraciones negativas o, idealmente, ¿no es cierto?, inducir nosotros a voluntad una programación fetal que nos lleve a obtener un efecto deseable. Sin embargo, no estamos todavía en esta área de la ciencia, no estamos todavía en ese nivel, pero ese es el objetivo hacia el cual se trata de avanzar. Ahora ya pasemos a algunos efectos de restricción nutricional y programación fetal en términos de eficiencia reproductiva. Lo primero que vamos a hablar es cómo esto afecta a las hembras, y para eso acá tengo una línea de tiempo del desarrollo del ovario y los folículos ováricos, ¿ya? En este caso estoy usando el ejemplo del bovino, pero nuevamente, independiente de los días específicos, en términos de la proporción de la gestación, es extrapolable al ovino también. En el bovino tenemos que en el día 55, o sea, muy temprano en la gestación, se inicia el desarrollo ovárico, y ya entre el día 78 y 140, o sea, entre gestación temprana y media, se forman los folículos ováricos primarios. Ahora, vamos a hacer acá un stop, y para eso aquí tengo esta imagen, que es un esquema de la estructura de un ovario, para que entendamos qué son los folículos, en el caso de que alguien no sea familiar con eso. Lo que vemos acá en un ovario es un ovario, y acá vemos un folículo. ¿Qué es un folículo? Es una estructura que tiene en su interior esta célula, que es el óvulo, y está rodeado por una capa de otras células que lo protegen, ¿ya? ¿Qué ocurre? En una hembra adulta que ya experimentó la pubertad, en cada ciclo estral, un grupo de folículos se van reclutando, todos ellos, y empiezan a crecer, ¿ya? Empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a desarrollar esto que se llama antro, que es una cavidad llena de líquido, y finalmente uno de ellos es seleccionado para ovular y de esa manera eventualmente generar una preñez, ¿ya? Entonces, estos folículos se desarrollan en el ovario en este periodo de gestación media, temprana a media, cuando el feto es una hembra. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha sugerido que una restricción nutricional en esta etapa de formación de estos folículos reduciría la cantidad de folículos primarios en el ovario, afectando el potencial reproductivo de la hembra. ¿Y por qué podría afectar el potencial reproductivo de la hembra? Porque una vez que estos folículos primarios se han formado, están en el ovario, ¿ya? Al nacimiento, las hembras mamíferas todas, incluso ovinos, bovinos, incluso los humanos, nacemos con un ovario que tiene una cantidad fija de folículos que no aumentan en número después del nacimiento, y por lo tanto todos los folículos
folículos que se pudieron formar acá es la dotación de folículos que tiene esta hembra para toda su vida reproductiva. Entonces, algunos estudios, siguiendo esta lógica, ya demostraron, por ejemplo, en ovinos, que una restricción nutricional en la etapa temprana y media de la gestación, particularmente hasta el día 95, sí que afectó el desarrollo de estos folículos y produjo una reducción en las tasas de ovulación, ¿ya? Asociado a un bajo recuento folicular. Lo que tenemos acá es una imagen al microscopio de un ovario, y lo que ven acá son los folículos, y con el ovocito adentro, que es lo mismo que yo ya les mostraba en la lámina anterior. En este experimento, entonces, encontraron bajo recuento folicular, pero además bajas tasas de ovulación, lo que, por ejemplo, estaría relacionado con un bajo nivel de hembras que quedan gestando mellizos, que por supuesto tiene una implicancia productiva muy relevante en los sistemas. En bovinos se han encontrado resultados similares. Acá nuevamente se hizo una restricción nutricional hasta el día 110, o sea, más o menos hasta la mitad de la gestación, y encontraron un 60% de reducción en los folículos antrales. Los folículos antrales, si se acuerdan del dibujo anterior del ovario, son los folículos que en cada ciclo astral son reclutados para empezar a crecer y finalmente ovular. ¿Qué pasa? Que esta reducción en el recuento de folículos antrales se ha correlacionado primero con una reducida longevidad reproductiva, o sea, nos estaría potencialmente alterando la vida útil, por decirlo de alguna forma, de nuestras hembras de reposición, y además tiene una correlación con menores tasas de preñez. Y esto no es necesariamente porque tengamos una menor cantidad de folículos, pero sí porque se han encontrado algunas anomalías morfológicas en esos ovocitos u óvulos. Eso significa que el óvulo, como célula, tiene dentro de él algunas alteraciones que lo hacen menos eficiente en generar una preñez que se va a desarrollar hasta el término de forma adecuada. Y por lo tanto puede traducirse en pérdidas embrionarias tempranas, por ejemplo, y por eso vemos menores tasas de preñez. A nivel de machos también ha habido estudios, ya, y nuevamente acá estoy presentando una línea de tiempo del desarrollo testicular, en este caso en ovinos. El desarrollo testicular parte aproximadamente en el día 40, nuevamente gestación temprana, y acá están viendo una imagen microscópica de la estructura de un testículo, ya que muy básicamente se conforma de estos túbulos, que se llaman túbulos seminíferos, al centro de los cuales se desarrollan los espermatozoides, ¿ya? Y que acá en el borde tienen unas celulitas que se llaman células de Sertoli, que básicamente nutren todo el proceso de formación de los espermatozoides. ¿Qué pasa? La mayoría de los estudios que se han hecho en machos, acá hay un ejemplo en ovinos, muestran que la restricción nutricional efectivamente nos altera el número de estas células de Sertoli que están nutriendo los espermatozoides en su desarrollo, y que nos altera y nos reduce el diámetro de este túbulo seminífero. Sin embargo, acá hay algo súper importante de considerar, porque a diferencia de las hembras, cuando los machos nacen, ellos sí siguen produciendo nuevos espermatozoides en sus testículos constantemente. No es que nazcan con una dotación de espermatozoides que se mantiene constante por el resto de la vida. Y por lo tanto, dado que es un proceso que se mantiene variable después del nacimiento, la verdad es que estos estudios que han encontrado estos efectos no se han correlacionado con alteraciones en la calidad de semen, por ejemplo. Hay un estudio que partió con restricción nutricional durante la gestación, se dejaron nacer los corderos y se evaluaron estos machos después de la pubertad, se evaluaron características de calidad de semen y concentración, etcétera, y la verdad es que no se encontraron diferencias significativas en ninguna de esas características. Por lo tanto, se asume que no hay todavía un efecto confirmado en fertilidad a nivel de los machos. Ahora ya un poco para ir cerrando, en términos de los desafíos futuros que nos quedan acá en el área de la programación fetal es, bueno, primero cómo podemos revertir los efectos negativos, pero también cómo podemos utilizar esta misma base fisiológica de la programación fetal para obtener ojalá resultados beneficiosos. Y la verdad es que el área de la programación fetal está avanzando hacia eso, pero todavía no estamos en el nivel en que uno pueda decir, mira, tenemos recomendaciones definitivas, concretas, para, no sé, fomentar que tengamos mayor cantidad de células musculares y eso se traduce en mayores ingresos económicos por mayor rendimiento de canal. Todavía no estamos en ese nivel, pero sí hay algunos avances. Ya acá, en este lado de la pantalla, estoy mostrando algunas experiencias de mi grupo de investigación anterior en el doctorado en Estados Unidos, en donde se pusieron hembras ovinas en restricción nutricional y se encontró que suplementarlas con arginina, no aumentar el total de sus requerimientos, simplemente suplementar arginina desde el día 100 de gestación en adelante,
era eficiente para aumentar el peso al nacimiento y lograr que estos corderos que nacen normalmente con un menor peso, nazcan con un peso normal, lo que se correlacionaría, ¿no es cierto?, con un mayor porcentaje de sobrevivencia. Efectos súper similares se encontraban con el sildenafil citrato, que lo destaco porque el sildenafil citrato es el componente activo del Viagra, y dado su mecanismo de acción, los investigadores de la Universidad de Texas decidieron aplicarlo con estos fines y también fue efectivo en mejorar el crecimiento de estos fetos a pesar de la restricción nutricional. Sin embargo, lo que no se sabe es, bueno, estamos logrando tener un feto que nace con peso normal, pero lo que no se ha estudiado todavía es si a pesar de eso igual trae estas consecuencias de programación en términos de desarrollo muscular o en términos de eficiencia reproductiva. Ya eso todavía no se ha estudiado, al menos en estos esquemas. Y el otro estudio que quiero destacar es un estudio que se realizó acá en Iña Campenaike, que me parece súper importante porque es uno de los pocos estudios en programación fetal que se han desarrollado en condiciones productivas reales, ¿ya? Que tiene un valor muy grande porque en el fondo está un paso bastante más cerca de ser aplicable a la realidad local. Este estudio lo realizó Francisco Sales, que es actualmente director de Iña Campenaike, y en términos bien generales consistió en poner a las hembras ovinas en simplemente lo que pasa todos los años en Magallanes en la pradera natural, que sabemos que ya naturalmente nos está generando una restricción nutricional y sabemos, por supuesto, que tiene un impacto en el tamaño de los fetos al nacimiento, sabemos que tenemos altos niveles de mortalidad y demás. Esta administración de melatonina durante la gestación en estos ovinos, sin hacer suplementación nutricional específica ni nada de eso, ¿qué logró? Logró hacer un incremento de la grasa parda en estos corderos. Y esto es importante porque la grasa parda es el tejido que cuando un cordero nace es responsable de la termogénesis, o sea, es responsable de que ese cordero pueda generar calor para mantener la temperatura corporal y no morir de hipotermia, lo cual en las condiciones de Magallanes, con el clima adverso que tenemos, es aún más importante que en otros sistemas que de todas formas tiene relevancia. Entonces, ¿qué pasó? Esto, por supuesto, que tendría un impacto en una mayor sobrevivencia de estos animales y acá directamente logramos, se logró este investigador, Francisco Sales, con la administración de un tratamiento con un objetivo específico, logró administrar esto a la madre, generar un efecto de programación en el feto para estimular el desarrollo de un tejido particular y de esa manera tener una esperanza de que estos fetos o estos corderos tengan una mayor sobrevivencia. Nuevamente, lo que nos falta es ver si después de eso, ¿no es cierto?, si hacemos un seguimiento de estos animales durante su vida postnatal, si van a presentar o no alteraciones en otros aspectos de eficiencia reproductiva o productiva. Pero bueno, finalmente, basado en todo esto, los comentarios finales son, por un lado, que lo que yo les mostré ahora es un resumen de muchos estudios que en el fondo es lo que la mayoría de los estudios han mostrado. Y sin embargo, tampoco podemos cegarnos a la realidad de que en el área de la programación fetal, sobre todo en aspectos de desnutrición materna, hay muchos estudios que no han encontrado efectos, ni positivos ni negativos, ¿ya? Y eso responde mucho a que cuando se hacen estos estudios en condiciones de laboratorio, se hacen distintos niveles de restricción nutricional, se aplican en distintos momentos de la gestación, en distintas poblaciones animales, y todo eso nos va agregando variabilidad que hace que los resultados quizás no sean comparables directamente unos con el otro. Y por lo mismo, quiero volver a destacar la relevancia de que estos estudios de programación fetal se realicen en condiciones productivas reales y locales, tal como el de la melatonina, porque eso implica que para esta realidad, con este nivel de restricción nutricional, con esta población de ovejas, tenemos un efecto de programación demostrado y que por lo tanto podemos avanzar con ello hacia una recomendación productiva positiva. ¿Y por qué esto es tan importante de estudiar en el nivel local y en condiciones productivas reales? Es porque, dado toda la evidencia que yo les presenté, sin duda que la programación fetal a consecuencia de una desnutrición materna puede ser una fuente de disminuciones de la eficiencia productiva que hasta ahora no se le ha dado mucha atención porque principalmente nosotros nos enfocamos, ¿no es cierto?, por cosas que son importantes sin duda, en que el cordero sobreviva, en hacer un esquema de alimentación postnatal que nos permita obtener los máximos rendimientos, pero sin embargo el llamado que se hace desde el punto de vista de la programación fetal es que hay efectos que simplemente no podemos controlar después del nacimiento si ese animal ya viene programado para tener un menor número de células musculares o si ya viene programado en el caso de una hembra para tener un menor número de ovocitos. Por lo tanto, es muy razonable hacer más estudios en esto, en condiciones aplicadas, condiciones productivas reales,
para ver qué tanto de las ineficiencias productivas nos representan estos temas de la programación fetal. Y con eso quiero finalizar mi charla, agradecerles mucho por su atención y abrimos la sesión de discusión y preguntas. Muchas gracias, Camila. Primero, excelente charla. Solicitarles también, si puedes dejar de presentar, y que todos enciendan sus cámaras para tomar la respectiva foto. Y por mientras que ustedes encienden sus cámaras, voy a ir viendo ya algunas preguntas, ¿ya? Tuviste hartas preguntas, Camila, así que hacer el poder máximo de síntesis. Me parece. La primera, de Martín Villa, señala en qué momento de la gestación la mala nutrición puede afectar las células germinativas y con ello la prolificidad de las futuras madres. Ya. Bueno, eso estuvo tocado en la presentación un poco. Vimos, ¿no es cierto?, que el desarrollo ovárico y de los folículos ocurre en la gestación temprana y media y, por lo tanto, esquemas de restricción nutricional que ocurran en ese periodo son mucho más probables de generar alteraciones, como yo les mencionaba, en la tasa ovulatoria que se correlacionan con prolificidad. Ahora, quiero agregar, eso sí, que hay algunas experiencias que han hecho restricciones nutricionales incluso alrededor del periodo de la concepción y que eso también ha generado algunos efectos, ¿ya? Pero no es la mayoría y, por lo tanto, como regla general, yo diría, seamos más tradicionales y quedémonos con el periodo de desarrollo folicular que les acabo de mencionar. Ya, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta señala, Antonio Ortiz Hernández dice, ¿qué nos puede comentar sobre la presentación de toxemia de la preñez y la incidencia de ella en Magallanes? Mira, es una buena pregunta. La verdad es que, curiosamente, no estoy al tanto de datos específicos sobre la toxemia de la preñez en Magallanes. Creo que no es algo tan común y probablemente se debe a que los animales de acá ya están, después de estar tantos años viviendo sobre condiciones de restricción, pienso que están un poco más adaptados y, por lo tanto, creo que no es un tema prevalente en un porcentaje demasiado alto. Y, sin embargo, no tengo un dato específico de porcentaje para entregar. Perfecto. Ahora Arturo García nos pregunta, ¿se encuentra correlación entre el estado corporal de la madre con la posibilidad de generar mejor respuesta celular enzimática? Es una pregunta bien específica. Mira, no ha habido un estudio particular que correlacione eso, pero sin embargo, todos los estudios que yo les mostré, las hembras que estaban restringidas nutricionalmente tenían, por supuesto, una condición corporal menor y generado todos estos efectos que yo les explicaba, y por supuesto que todos estos efectos tienen una base en expresión génica. Ahora, si tienen una base también en actividad enzimática es distinto, porque una cosa es la expresión de un gen, que es lo que sí o sí se asocia a programación fetal, y otra cosa es la eficiencia de actividad de una enzima que depende de cofactores enzimáticos y muchos otros factores involucrados. Por lo tanto, a nivel enzimático no sé, pero a nivel de expresión génica y de efectos, por supuesto que sí, por la correlación entre la desnutrición materna y la reducción de la condición corporal de la hembra. Perfecto. Ricardo Hernández Arriaga pregunta, ¿qué relación tiene con la producción y la calidad de la lana? Ah, mira, qué buena pregunta. Y precisamente también he sido curiosa al respecto y lo he mirado porque sé que en Magallanes, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Chile, la producción de lana también es relevante. Los estudios de programación fetal y producción de lana son mucho menos que los estudios en producción de carne y existen, sin embargo, hay uno de ellos muy antiguo que es uno de los pocos que hasta ahora ha mostrado un efecto, ¿ya? En donde dice que la desnutrición materna durante el desarrollo induce a un aumento en el micronaje de la fibra de las crías y, sin embargo, ese aumento era algo de alrededor como 0,1 micra. Por lo tanto, en términos productivos, la verdad es que no es tan relevante como para decir va a afectar el ingreso de los productores por eso. Y los otros estudios, la verdad, es que no han encontrado efectos significativos por lo demás. Así que no hay algo tan, digamos, demostrado como ocurre en el nivel de la composición de canal o de los temas reproductivos. Perfecto. Creo que esta pregunta está respondida durante el webinar, pero por si acaso se puede agregar algo nuevo. Pía Valentina Castro pregunta, ¿la desnutrición puede ser reversible antes de la preñez en cuanto a la genética?
Se referirá en el sentido de si tú puedes hacer una hembra que sea como resistente a la desnutrición, me imagino. Yo pienso que, no sé si Pía estará por ahí, a lo mejor lo puede aclarar, pero me parece que quiere decir si es reversible el tema de la desnutrición ya una vez que nace. No, porque dice antes de la preñez. Yo creo que, bueno, no sé si está Pía, pero si no... Sí. Si no, sigamos con la que sigue. No, pero mira, sí, que sea reversible antes de la preñez, desde un punto de vista genético, no sé. Lo que sí te puedo decir es que dentro de un grupo de hembras, que eso también son observaciones que hicimos en mi doctorado, hay una variabilidad natural, y hay hembras que, a pesar de estar en restricción nutricional, igual te producen un cordero de peso normal. Todavía no sabemos por qué, no sabemos si esa es una respuesta epigenética, no sabemos si es genética, no sabemos si es una adaptación placentaria, pero sí te puedo decir que hay un efecto, y la verdad es que mientras hice mi doctorado nos pasamos 5 años también tratando de encontrar la razón y todavía no lo sabemos, pero es una de las preguntas que quedan por responder, porque nos daría posibilidades de eventualmente seleccionar en favor de esas hembras y tener hembras resistentes a la restricción nutricional. Pero todavía no estamos ahí, estamos un paso más atrás. Ya. La pregunta de Roberto Carlos Bamondes dice, entonces, ¿cuál sería la relación oveja versus hectárea igual para tener una buena producción en Magallanes? Esa es una pregunta súper buena y es difícil de responder, porque actualmente en promedio decimos, ¿no es cierto?, tenemos una carga en Magallanes de 0,8 ovinos por hectárea. Si disminuimos la carga animal, obviamente vamos a tener mayor disponibilidad de recursos alimenticios por oveja, y sin embargo eso va a depender mucho de las condiciones particulares de cada pradera. Por lo tanto, una recomendación específica general es difícil de dar ahora. Lo que sí ocurrió en Magallanes, por ejemplo, es que si tú bajas la carga animal en un predio, tienes una mejora en la tasa de mellizos, por ejemplo. O sea, las hembras responden a esa mejora en la disponibilidad de alimentos. Pero una recomendación general es difícil de dar en este momento. Ya. Voy a hacer 2 preguntas más, que son las que tomé en un principio. Siguen llegando preguntas. Lo más probable es que las tomemos porque ya estamos casi en la hora y se respondan por correo. ¿Se puede? Dale, por supuesto que sí. Arturo García pregunta, ¿la programación fetal en ovejas tiene mayor efecto nutricional a corto, mediano o largo plazo? Depende de en qué generación me estés hablando. Tiene un efecto a corto plazo en la hembra gestante, tiene un efecto a mediano y largo plazo en la cría de esa hembra gestante y en la cría de esa cría, que también va a estar afectada, por lo tanto todas las anteriores. Perfecto. La última pregunta entonces es Martín Villa, que dice, en función del desarrollo placentario y su efecto en la miogénesis y la posibilidad de continuar la hipertrofia luego del nacimiento, ¿recomendaría apuntar a la nutrición de la madre durante el periodo de desarrollo de la placenta, ya que luego es más fácil alimentar al cordero? Mira, sin duda es uno de los cuestionamientos que nos hacemos mucho en el área de la programación fetal, y obviamente todos estos estudios que yo he demostrado están buscando avanzar en esa línea, en algún momento poder decirte, hagamos suplementación en la primera o en la mitad de la gestación con estos fines específicos. Sin embargo, dicho eso, también quiero destacar que eso está solamente considerando efectos en desarrollo muscular, pero también tenemos que tener un cordero que sobreviva, y por lo tanto la suplementación en el último tercio de gestación, yo creo que nunca vamos a recomendar en contra de eso, porque tú puedes tener un cordero con todas las células musculares del mundo, pero si se nos cae el último tercio de la gestación y no podemos sustentar el desarrollo de la grasa parda, no podemos sustentar el crecimiento de este cordero, se nos va a morir al parto, y ahí al final vamos a tener pérdidas productivas enormes. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso, porque todavía no estamos en un nivel para decir cambiemos las recomendaciones nutricionales. Aún faltan muchos más estudios antes de llegar a ese punto. Muchas gracias, Camila. Agradecerles a todos, por favor, si se pueden tomar 5 minutitos y responder la encuesta de satisfacción que dejé en el chat, porque esto nos ayuda a ir mejorando cada vez este tipo de instancias. Agradecerles por haber estado, por participar, y contarles que la próxima semana, el martes 25, tenemos una charla denominada Monitores Maras, herramienta de monitoreo de los pastizales naturales, dictada por Erwin Domínguez. Así que ya los formularios de inscripción están en línea, están en las redes sociales, así que se pueden ir inscribiendo desde ya. Están cordialmente todos invitados.
Mañana va a estar en YouTube ya la charla para quienes llegaron tarde o quieren compartirla con alguien más. Así que muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias, Camila.